¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá la persona que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es una pregunta. ¿Cuánto castigo cree usted que merece el que pisoteara a Jesús? Eso es en el fondo. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, o sea, mirara en menos y no valorara el sacrificio en la cruz de Jesús. Esa es la pregunta. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que va a tener o puede tener esa persona que mirara por inmundo el sacrificio del Señor y pisoteare a Jesús? Así parte la pregunta. E hiciere afrenta al Espíritu de la gracia, el regalo que Dios nos dio por medio del sacrificio para poder estar simpatizados con Él. Y continúa. Pues conocemos, dice al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzga a sus hijos. Aquí no hay regalones que puedan hacer lo que quieran y se van a llevar ningún castigo de parte del Señor. Y continúa la palabra y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí no va a faltar el que no es creyente y no entiende estas cosas, porque está bien, así alguna vez nosotros tampoco las entendimos. Y diga, el Señor es malo porque está hablando de venganza y que la ira que siente el Señor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero por supuesto, si Dios es un Dios santo y no puede estar frente a la maldad, al pecado, no sería un Dios perfecto si pasa por encima de su justicia. O sea, Dios es justo. Y justicia significa que el que hace el mal debe tener un castigo. ¿Quién no desea que el malhechor, el ladrón, el asesino, el violador no tenga el castigo justo frente a lo que cometió? Eso es justicia. Es que si yo a usted le robo, yo tenga que recibir justicia porque fue algo malo que hice. Es lo mismo. Dios es un Dios justo, también misericordioso. Y eso lo vamos a ver después de los siguientes versículos. Es un Dios lleno de amor y misericordia. Pero también es un Dios justo. Y la justicia de Dios tiene que representarse por medio de que cuando se enfrenta al pecado, el pecado debe merecer un castigo. Y Dios, en su misericordia y amor, encontró la solución y que fue enviar a su Hijo Jesucristo a que muriera por mi pecado y por su pecado. Y que eso se llama justificación. Entonces, por medio de Jesucristo, la sangre, como dice el primer versículo, ¿no es cierto? La sangre del pacto. Por medio de ese sacrificio, nosotros somos justificados. O sea, el castigo se lo llevó Él y no nosotros. Que hubiera sido lo justo, que nosotros por nuestra maldad y nuestros pecados hubiéramos recibido el castigo que fue dado en Cristo. Entonces, por eso dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El que pisoteare a Jesús, que se llevó el castigo que nosotros merecíamos. Continuamos. Versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Vamos a llegar ahí y vamos a ir desglosando. Aquí se le habla a judíos creyentes que estaban endebles, estaban un poquito débiles y estaban pensando en volver al antiguo pacto, al de sacrificios. Ahí estaban dudando. Y al hacer esto era darle la espalda al sacrificio que Jesús había hecho, al sacrificio perfecto. Y aquí se habla del pecado, pecar voluntariamente. Ellos sabían el sacrificio del Señor y aún así querían volver atrás.
Entonces, pecar voluntariamente, sabiendo a conciencia, el pecado que se llama peshá, que significa rebelión, rebelión a conciencia, sabiendo lo que se está haciendo, transgresión deliberada. Hay una intención de pecar porque yo sé que esto está mal y aún así lo hago. Y un hombre, un creyente, puede caer en una falta, inclusive puede pecar sabiendo que lo que está haciendo está mal. Y sin embargo, no renunciar al Evangelio ni negar al Señor. El caso de una persona así es triste, de un cristiano que sabe que eso que va a hacer está mal y lo hace igual. Es triste, es peligroso, pero no es irremediable, porque si hay arrepentimiento, el Señor perdona. Pero aquí estábamos en la situación de que estas personas tal vez querían mirar atrás irremediablemente. Y aquí habla la palabra también a personas que rechazan el Evangelio. O sea, rechazarlo es tanto querer mirar atrás como rechazarlo de plano cuando uno le habla a una persona del Señor. Porque al rechazar el Evangelio estamos insultando, como dice la palabra, al Espíritu de gracia. Estamos rechazando un regalo tan inmerecido y lo estamos mirando en menos. Y alguien que sabe que el Evangelio es verdad, que lo supo, que lo vivió y lo rechaza, sus consecuencias son demasiado grandes. Jamás tenemos que ver, hermano, ahora le hablo a la iglesia, jamás tenemos que ver el sacrificio del Señor como algo común, como que pasa ahora, se acerca Navidad y se recuerda el nacimiento, después viene Semana Santa y se recuerda la crucifixión y todos los años y pasa a ser algo común. Sí, el Señor lo mataron y resucitó y pasa otro año y de nuevo se recuerda que el Señor lo mataron y que el Señor resucitó y pasa a ser... No, y no es tampoco para sentir pena solamente, porque claro, al ver las películas representativas, ¿no es cierto?, del sufrimiento del Señor, da pena. Pero no es esa lo que debemos sentir. Debemos sentir una magnificencia. Debemos sentir lo que realmente fue un sacrificio inmerecido, porque no lo merecíamos. El que Él se llevara todo el pecado de nosotros en Él. Hay que sentir soberanía, sentir, percibir y darle el mayor énfasis y valor que eso tiene. El versículo 1 dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare? La palabra en el Strong que relata esto, pisotear, también es pisotear, dice malcriar, derrotar, tratar con desprecio. O sea, quiere decir, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que desprecia el sacrificio de Cristo? Y el término tan fuerte que se ocupa aquí de pisotear es a propósito para transmitir el sentido de la terrible indignación que implica abandonar a Cristo y volver al judaísmo, en el caso de los hebreos. Pero también en nosotros el sentir aversión por el Señor, el sentir aversión por lo cristiano, el sentir aversión de ir a la iglesia, después los que asisten a iglesia, el querer extrañar la carne de Egipto, ¿no es cierto? Como cuando el Señor los libró de la esclavitud y algunos echaban de menos el comer la carne. Porque aquí más adelante, en los siguientes versículos, se explica el padecimiento que puede tener un cristiano al volverse al cristianismo. Ahí vamos a hablar de los padecimientos por ser cristiano. Y mucha gente mira hacia atrás queriendo tener lo que tenía antes de ser cristiano. Y eso es pisotear el Evangelio. También es pisotear el sacrificio de Jesús. Continuamos. Versículo 32. Habíamos dicho en el 31 que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pisotear, ¿no es cierto?, a nuestro Señor. Y el versículo 32 dice: pero traed a la memoria. Aquí el Señor nos insta a recordar. Recordemos, valga la redundancia, que es volver. Cordar, pasar por el corazón, cordio. O sea, recordar es vuelvan a pasar por su corazón
los días pasados. Recuerden los días pasados, dice, en los cuales, después de haber sido iluminados, aquí los hermanos entienden esta manera de hablar. Después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, después que conociste al Señor, tuviste combate de padecimientos. Estos cristianos de Hebreos habían sufrido por Jesús, siendo rechazados por la comunidad judía, como le ha pasado a muchos de ustedes que después que se convirtieron al Señor, sintieron rechazo de amigos, familia, trabajo, etc. Esto no es algo que le haya pasado o le esté pasando a usted nomás. A todos les ha pasado, en gran o menor medida. Entonces, a estos hebreos la comunidad judía los rechazó. Dice que recordemos estas experiencias que son común para nosotros los creyentes. Y ahora, cuando se les habla, ¿no es cierto?, de que llegando a Cristo todo es maravilloso, eso no es así. Eso no es así. Porque cuando tú llegas al Señor, lo que tienes que pensar es en el reino, es en la vida que viene después de esta terrenal, que puede ser muy buena, puede ser muy padecida, como le pasó a los discípulos, ¿no es cierto?, que todos murieron, bueno, salvo algunos, la mayoría murió de manera trágica. No es este mundo en el que usted tiene que estar de rosas y maravilloso. No lo sabemos lo que el Señor tiene en su voluntad para nosotros. Es pensar en la mentalidad del reino. Después. Entonces, Hebreos 33. Continuamos. Entonces, traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, tuviste gran combate de padecimientos, dice. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Se mofaban de ello. También se han mofado, y yo creo que de algunos de nosotros lo hemos vivido. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Tuvieron amigos, ¿no es cierto?, que estaban pasando lo mismo. Gran combate de padecimientos, dice que tuvieron. La persecución fue un combate que les llegó de diferentes maneras a estos hebreos, como a nosotros. También habían enfrentado persecución económica, dice la palabra, porque de los presos, dice, también se compadecieron, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, hasta se hicieron más pobres después que se convirtieron al Señor. No me va a decir que ninguno de los hermanos que está aquí escuchando y viéndonos no le pasó esto, que después de haber sido iluminados sufrieron persecución por distintos ámbitos de la vida. Terminaron relaciones amorosas tal vez. Se quedaron sin trabajo. Se vieron despojados de bienes, o sea, se hicieron más pobres o tuvieron problemas económicos. Pero dice que los sufrieron con gozo. ¿Qué está pasando ahora entonces? Que estamos pasando a lo mejor ciertos problemas económicos y ahora no lo estamos viviendo con gozo, como que la fe hubiera bajado, como en un inicio que dice, sufrieron el despojo de vuestros bienes y lo sufriste con gozo, porque en ese momento tenían una visión del reino, del futuro, del después, no del de la tierra de ahora. Y tal vez por eso su mente estaba tan conectada con lo que venía después, con la promesa del Señor, que no importaba. En cambio, ¿qué está pasando a lo mejor con algunos de nosotros que estamos sufriendo la parte económica y no lo estamos viviendo con gozo? O sea, no quiere decir que usted ande, ¡oh, qué bueno, te estoy pasando hambre! No, pero se pierde la fe. Algo así es lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Y les dice aquí en la carta que eso está pasando. Está hablando de esto, de que en ese tiempo pasaron persecución, pasaron sufrimiento de hartos tipos y ellos estaban con gozo. Y continúa la palabra y dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que estábamos hablando, porque ellos sabían, lo sufrían con gozo, porque sabían que había una promesa que era futuro, herencia en los cielos. Pero parece que el día de hoy los cristianos estamos viviendo algo, estamos como
la persecución que ni siquiera es aún, por lo menos aquí en mi país, en Chile, como lo es en otras partes, cosas pequeñas nos tiran abajo. Y nos estamos olvidando de la herencia en los cielos, no tenemos una mentalidad del reino. Versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y aquí es donde comienza la parte que nos da esperanza. Aquí es donde ya se nos habló de todo la persecución, tal vez las cosas malas que usted esté pasando el día de hoy siendo creyente, y que tal vez usted esté con un corazón de mirar hacia atrás, de dar un paso atrás o ha dado 10 pasos atrás y está en debilidad, está tal vez como los primeros versículos que leímos. Pero aquí nos insta y dice: no pierdan su confianza, que tiene grande galardón. ¿Cuándo? ¿Aquí? ¿Mañana? ¿Pasado? No, el galardón que se nos está hablando es la mentalidad del reino. Después, la promesa. Estos cristianos estaban desalentados, estaban en riesgo de perder su confianza y fe en Jesús y recaer en una relación con Dios del antiguo pacto, volver atrás. Para nosotros no es el antiguo pacto el sacrificial, pero para nosotros puede ser el antiguo pacto de volver atrás a mi vida de antes de conocer al Señor. Aquí ya saben que estoy aburrido, estoy cansado, con Dios me ha ido peor. Parece que mejor doy paso atrás porque me va mejor en el trabajo, porque me va mejor en las relaciones de amorosas, me va mejor con los amigos, no siento rechazo, me va mejor en todo. Y aquí el mensaje principal para mí, para ustedes, es versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque la salvación no es una cosa, es una promesa, que es a futuro. Entonces, porque es necesaria la paciencia. ¿Cuál paciencia? ¿Quedarme así quietito? No. La paciencia se forja, como dice Santiago también, 1, 2 al 4, la paciencia es construida a través de la prueba de nuestra fe. O sea, sí o sí, para tener la paciencia, que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa, tenemos que padecer, como estos hebreos padecían en lo económico, en las amistades, en lo social, siendo rechazados, y lo sufrían con gozo. Lo mismo es para nosotros. La prueba que usted pueda estar sufriendo debe ser así para poder obtener la promesa. Y seamos honestos, hermanos, a los que están escuchando y son hermanos, cuando todo va demasiado bien, menos vamos a las plantas del Señor. Si nos ganáramos un premio, una herencia, no sé, plata que llegó no sé de dónde, y le llega mucha plata, se le arregla la vida esta, como que después ya ni siquiera se busca tanto al Señor. En cambio, cuando hay una muerte cercana, cuando hay una pérdida o lo que sea de una prueba, más recurrimos al Señor. Las pruebas son necesarias, dice la palabra. Entonces, el versículo 36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Vamos avanzando al 37. Y aquí viene algo maravilloso. Entonces, se nos recuerda, para los que se están uniendo recién, partimos, ¿no es cierto?, diciendo que mala cosa es pisotear al Hijo de Dios junto con su sacrificio, porque va a haber un castigo, y no menor. Se nos insta a no mirar atrás, al que está dubitativo, al que está endeble, al que está débil. No mire hacia atrás. Siga adelante, porque traigan a la memoria, dice, recuerden
cuando todos los padecimientos que tuvieron ustedes los pasaban con gozo. ¿Qué está pasando ahora? Los estaban pasando con gozo porque recordaban en la mentalidad del reino, porque ustedes sabían y se aferraban al galardón de la promesa futura. ¿Qué está pasando ahora? Dice. De ahí empieza: no pierdan la confianza que tiene grande galardón. Eso se les dice a ustedes el día de hoy. No perdamos, y a mí también, no perdamos la confianza que tiene grande galardón. De ahí dice, porque es necesaria la paciencia. Esa paciencia que viene ¿cómo? Por medio de la prueba, que es necesaria, como dice, ¿no es cierto?, Santiago 1, del 2 al 4. La paciencia es construida a través de las pruebas, la prueba de nuestra fe. Y aquí dice algo maravilloso, mire lo que dice. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso tiene que tener paciencia, porque aún un poquito, y el que ha de venir no tardará. ¿Y por qué dice no tardará? Porque muchos dicen, como dice la palabra, ¿no es cierto?, ya muchos tienen la venida del Señor como tardanza. Él no tarda. A nosotros nos parece que tarda, porque el tiempo para nosotros es rápido. Yo quiero las cosas ahora, las quiero para ayer. Pero Él no tarda. El momento es el correcto con Cristo, y lo que a nosotros nos debe interesar es que Él viene. Simplemente. Y como nosotros tenemos fe y creemos, Él viene. Y dice que aún un poquito, soportemos un poquito más, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Versículo 38, nos quedan 2 versículos. Mas el justo vivirá por fe, ¿no es cierto? Y si retrocediere, mire, ponga atención, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Usted quiere agradarle el alma al Señor o usted quiere entristecerlo? Yo creo que aquí no hay ningún hermano, persona que escucha que diga, no, yo quiero hacer llorar al Señor, porque ahí sí que estaríamos mal. ¿Quién de ustedes quiere alegrar al Señor? Ponga ahí usted en los comentarios, yo quiero alegrar al Señor. Vamos a repetir el versículo. Mas el justo vivirá por fe. O sea, por fe en lo que estamos hablando, por fe en la palabra, por fe, porque usted cree de todo corazón en el sacrificio perfecto de Jesús, usted vivirá. No en esta tierra, si todos vamos a morir, no va a faltar la persona que me va a decir, ay, ¿cómo la señora cristiana se murió? No. Estamos hablando de la muerte espiritual, de la futura. ¿No es cierto? Mas el justo vivirá por fe. Si usted tiene fe, usted vivirá. Es la mentalidad del reino. Pero si retrocediere, si usted está dubitativo, está débil y dice, no, como que ya no, como que no quiero, como que no siento, como que... Si usted retrocede, no agradará el alma del Señor. Y usted quiere agradar el alma de nuestro Señor, entonces no retroceda. Por eso el título de hoy, recuérdenmelo, el título de hoy. ¿Cómo era el título que le pusimos el día de hoy? No perdamos la confianza para no retroceder. Esa es la palabra principal para nosotros el día de hoy, no retroceder. Porque al Señor, dice, no le agradará a su alma. Mire qué importante, o sea, mire, el Señor se agrada en su alma con acciones de nosotros, qué bonito. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede no agradará a su alma. Agrademos el alma del Señor, no retrocediendo, sino avanzando. Y el último versículo, Hebreos 10:39, llegamos al último versículo. Y esto aquí a mí me gustaría poder escucharlos. Que cada uno, el que está leyéndolo, lo diga en voz alta.
bendiciones ahí a Vicky Mariposa. Dice, buenos días, Dios les bendiga. Dios les bendiga a ustedes también. Repítalo fuerte. Repítalo todos ahí, repítanlo. El último versículo. Hebreos 10:39. Pero nosotros, o sea, yo, los que estamos aquí, ustedes que están ahí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Fíjese la manera en que concluye el capítulo. Con fuerza. Porque aquí usted ya se tiene que dar el ánimo, ya entendió el sacrificio del Señor. El castigo va a ser muy grande al que pisoteare a Jesús y su sacrificio, ¿no es cierto? Me instó a recordar, pasar por la memoria, por el corazón, todos los padecimientos que podemos estar pasando, pero que con gozo. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Y que para agradar el alma del Señor no podemos retroceder, sino avanzar. Entonces ya hasta aquí nosotros tuvimos que haber agarrado fuerza, hermano. Tenemos que haber agarrado fuerza para avanzar y no retroceder. Y como ya tomamos fuerza, ¿no es cierto? Concluye y dice, y repítalo usted. Bien, Vicky Mariposa, eso es. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso es lo que tiene que repetir. Pero nosotros no somos de los que retroceden, porque podemos ser débiles, podemos estar pasando hambre, o podemos estar pasando, no sé, dificultad para pagar las cuentas. O usted tal vez puede estar pasando un dolor por un divorcio, por malos tratos tal vez. Puede estar pasándolo mal por una enfermedad, por dolores. Puede estar pasándolo mal por siendo cristiano. Estoy hablándole al mundo cristiano, porque se habla de retroceder, no personas que no han comenzado. Usted puede estar pasando, no sé, no tiene trabajo. El otro día nos llamó una persona con un testimonio fuerte y está el testimonio contado por mi esposo en redes sociales, en YouTube, en TikTok creo que también está. Una persona en que no encontró ninguna ayuda en este país, que golpeó puertas y nadie le brindó una ayuda, ni siquiera las iglesias cristianas, católicas, fue a todos lados y nadie lo ayudó. Hay gente que lo está pasando peor que a lo mejor lo que estamos pasando nosotros, o tal vez lo que usted está pasando es muy fuerte también. Pero si usted es creyente, la palabra lo insta hoy a no retroceder, sino a avanzar. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por fe en el sacrificio. Y porque si usted retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces, terminamos la reflexión del día de hoy con esto. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Porque sería hasta poco inteligente. ¿Quién se quiere perder? Así es que nosotros no vamos a retroceder, hermano. Sino somos de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es mentalidad del reino a futuro. Y esta es la finalización de la reflexión del día de hoy, con una fuerza, con una energía positiva. ¿Para qué? Para no perder la fe, porque queremos preservar nuestra alma, que es lo que va a perdurar eternamente. Entonces, lo que estemos pasando el día de hoy, nosotros les damos la fuerza que el Señor nos insta a que nos demos los unos a los otros para pensar que esta vida y estos padecimientos van a pasar. Van a pasar hoy, mañana, pero que el Señor nos da la fuerza para que mientras los estemos pasando sea más llevadero. Esa es nuestra petición al Señor el día de hoy. Que podamos estar fuertes mientras estemos pasando
lo que pasaron estos hebreos y lo pasaron con gozo. Entonces no retrocedan. Hermanos, vamos a orar el día de hoy para que esta palabra no quede solamente en el oído y pase por aquí y después salga por el otro, sino que penetre a nuestro corazón, que es el todo del ser humano. ¿Ya? Vamos a orar y usted en su mente y su corazón toda la semana, todos los días, repita Hebreos 10:39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque una vez más has hablado a nuestro corazón. Te damos las gracias porque tú pones, Señor, la palabra que nos pueda servir el día de hoy. Tú nos conoces, me conoces a mí, nos conoces a todos tus hijos, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que nos des la fuerza para poder sobrellevar las cargas que son necesarias, dice tu palabra, para la paciencia. La paciencia la necesitamos y tiene que ser por medio de las pruebas. Solo te pedimos, Señor, no que quites la prueba, sino que en tu voluntad, Señor, podamos sobrellevarlas, que nos des la fuerza, nos des la compañía, que sabemos que tú estás con nosotros, pero a veces, tal vez por falta de nuestra fe, por ser débiles, sentimos como que no estuvieras ahí, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros y te pedimos perdón por dudar muchas veces. Te necesitamos, Señor, día a día. Y necesitamos que en las pruebas, Señor, que son necesarias y las aceptamos porque tú eres Señor. Y al ser nuestro Señor, tú eres el que manda, Señor. Te pedimos solamente que nos ayudes a tener más fe, a ser más sólidos, a tener, Señor, esa paciencia que se requiere para poder llevar con gozo, Señor, cada una de las pruebas. ¿Y por qué con gozo? Porque nosotros tenemos la fe y la confianza y la certeza, Señor, en que un día tú cumplirás tu promesa en venir y que reinaremos contigo, Señor. Que eso sea lo único que nos deba importar, Señor, que no perdamos nuestra mentalidad del reino, Señor. Yo te pido, Padre Santo, misericordia, ayuda para cada uno de los hermanos y de las hermanas que están en sintonía y que se quedaron a escuchar esta palabra que tú la diste a ellos directamente, Señor, para que les des fuerza, Señor, ánimo. Te pido también, Señor, misericordia y perdón para cada una de las personas que han retrocedido, Señor, que tú puedas con tu Santo Espíritu darles más fuerza, Señor, para que puedan avanzar y no retroceder, porque no queremos desagradar a tu alma, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por cada una de las personas que han estado aquí. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos fortaleza, Señor. Te pedimos que nos perdones como cada día tú lo haces, Señor. Te damos gracias por tu gran amor, infinita misericordia, y sabemos, Señor, que tú debes ser justo, Señor, y la justicia tiene que partir por nosotros. Pero nosotros reconocemos, Señor, y tenemos fe en que fuimos justificados, Señor, por la fe en tu Hijo Jesucristo. Nosotros creemos en Jesús, volvemos a decirlo en esta oración, y cada uno de los hermanos que está conectado orando, volvemos a creer en ti, volvemos a decir, sí, tenemos fe en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, dejamos esta reflexión bíblica del día de hoy, Señor, esperando que cada uno de mis hermanos haya recibido esa fortaleza y ese versículo y lo haga propio, Señor. Te damos las gracias por Jesucristo. Amén y amén.